Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 27. Con el gusto de saludarlos todos los días que subimos una nueva lección. Quiero invitarlos, como todos los días lo hacemos, a que vean las lecciones por orden. No hay que ver las lecciones salteadas o rápido o primero la temporada 2 y luego la 1, no. Por eso, toda persona debe de empezar por la temporada 1, terminarla y luego venirse aquí a la temporada 2. Esto lo hago porque hay personas que a lo mejor por primera vez están viendo esta lección bíblica. Entonces, hermanos, yo les quiero invitar de todo corazón a que veamos las lecciones por orden, comenzando por la lección número 1, temporada 1. Y bueno, hay que comprar los libros que estamos utilizando como base. Este es el curso bíblico popular, tomo 2 de Editorial Progreso del padre Agustín Petrocelli. Lo pueden encontrar en librerías católicas grandes o lo pueden encontrar también en Amazon o en Mercado Libre. Es muy fácil conseguirlos. Bueno, al principio no, porque los acabamos, los agotamos, pero ahora ya es fácil y hay que tenerlo porque siempre es muy importante tener como un texto base. De lo contrario, nomás vamos a estar hable y hable aquí, puras cosas que yo pienso, que yo creo, pero no. Tenemos que estudiar lo que la iglesia nos dice a través de los expertos. Yo no soy experto, pero soy experto en transmitirlo, no en el contenido, pero me baso en algo ya escrito. Y claro, lo más importante, tener la Biblia con ustedes. Yo utilizo la Biblia latinoamericana, que es la Biblia que más católicos tenemos. Entonces, para que no gasten, para que no estén buscando, pues mejor la Biblia latinoamericana, tenerla con ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta lección. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Estamos ubicados en la página 38 de nuestro libro de estudio y hoy vamos a tratar un tema maravilloso, un tema complicado un poco de tratar, llamado el diluvio universal y Noé. Esto está en el capítulo 6 al 9 de la Biblia. Si ustedes se fijan, apenas llevamos nosotros, vamos a tratar hoy estos 3 capítulos de la Biblia del 6 al 9. Voy a leer con ustedes algunas partes importantes, no los 3 capítulos, no tiene sentido leerlos todos, pero ¿por qué? Porque ustedes ya conocen esta narración, pero hay que ver algunos detalles. Miren, vamos a ir al libro del Génesis, capítulo número 6, desde el 6 hasta el 9. Aquí hay como 2 divisiones del capítulo 6, antes incluso del diluvio. Vamos a ver algunos asuntos importantes en cuanto a referencia a la humanidad. Miren, hasta aquí, hasta nosotros habíamos visto lo que era todos los hijos de Adán y Eva, como Caín y Abel, pero después van a venir los hijos de Caín y los hijos de Set. Y ustedes van a decirme, padre, pero ¿cómo Caín tuvo hijos si fue el único que quedó después de la muerte de su hermano Abel? Bueno, no era el único. Ya en ese tiempo las escrituras nos ubican que hay más personas. Entonces, padre, ¿entonces Dios creó nomás a Adán y Eva? No, Dios creó a Adán y Eva, pero junto con ellos, posteriormente, tuvo que Dios crear una comunidad. No podía estar solamente Adán y solo Eva. Aunque primero los crea a ellos dos solos, al mismo tiempo Dios, aunque no aparece en la escritura así narrado tal cual que diga, es que Dios creó más personas, es obvio que en los capítulos posteriores existen ya comunidades, ya se empieza a hablar de otras personas o de comunidades, generalidades. Entonces eso quiere decir que Dios creó no solamente un ambiente para que las plantas se desarrollen o los árboles o los animales, sino que también para que el hombre, como su creación máxima de Dios, también se desarrolle. Y aquí es cuando vamos a encontrar estas comunidades, de las cuales la Biblia nos va a hablar de algunos personajes muy concretos, entre ellos los hijos de Caín, los hijos de Set, ¿no? Que son los hijos de Adán y de Eva. Acuérdense que después de que muere Abel, nace Set, y después vienen todos los descendientes de Adán. Si ustedes quieren ver en el capítulo 5, allí se va a hablar de Enos, de Enoc, de Malael, de Cainán, de todos estos que son los descendientes, Jared. También está aquí, busco otro, Lamec, Matusalén. Todos ellos son los descendientes. Hasta el final después de que el escritor de la Biblia ubica todos los descendientes de Adán y de Eva, ya con sus esposas respectivas y con sus hijos propios,
hay que recordar que, por desgracia, pues estas narraciones son escritas en una cultura plenamente machista, cuando lo único importante eran los nombres de los hombres. Entonces, las mujeres aquí, pues por desgracia, eran otros tiempos que nosotros no vamos a juzgar. Las mujeres no eran importantes, ni siquiera necesarias en la escritura, en los libros. Entonces, bueno, pues son cosas que así pasan. Disculpen por favor a estas personas, no sabían que iban a estar algún día personas como nosotros en un ambiente donde los derechos humanos, los derechos civiles son muy amplios ahora. Entonces son otros tiempos. No nos vamos a poner a juzgar la Biblia, porque no somos nadie para juzgar la palabra de Dios. Miren, entonces al final dice, vamos a ir al capítulo 5, versículo 30, antes de empezar el capítulo 6, dice: vivió Lamec después de que nació Noé 595 años y fue padre de más hijos e hijas. Lamec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. A ver, miren, la Biblia da unas cifras muy altas de años. ¿Cómo una persona va a vivir 500 años? ¿Cómo una persona va a vivir 700 años? Y ahorita, padre, a duras penas llegamos a 70. Bueno, hay que entender que la Biblia se escribe en un tiempo en el que los años no se miden con 365 días. También hay que entender que no había una medición exacta de la vida de las personas. Realmente, en los tiempos en que se escriben estas partes tan antiguas de la Biblia, no hay una métrica ni una, ¿cómo les diré? Ni una medición de los años solares o lunares. Aunque la existe, el autor de la Biblia lo que trata de hacer cuando dice que una persona tiene muchos años, está hablando como de una persona muy bendecida por Dios, ¿no? La medición de la edad era no solamente por la edad de llegar a una vejez normal, sino por las bendiciones que esas personas recibían de Dios. Por eso, bueno, Noé va a vivir 500 años y así otros van a vivir muchos. Matusalén va a vivir casi 1000 años. Entonces, es de acuerdo a las bendiciones que recibieron de Dios. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Estos 3 nombres de los hijos están hablando como de los grandes hombres de los cuales van a descender todos nosotros. Nosotros descendemos de Adán y Eva, pero también de Noé, de Matusalén, de Lamec, de Enoc, porque estas personas no solamente eran del pueblo hebreo, sino eran personas como universales. Hagan de cuenta que Noé no es solamente venerado por los judíos, Noé también era venerado por los mesopotámicos, y hoy es venerado por los árabes, por los musulmanes, por los cristianos, por los judíos, por muchísimas sociedades de entonces. Entonces, hay que entender, antes de empezar a leer el capítulo 3 al 6 del libro del Génesis, que Noé representa el resumen de todo un embudo, ¿no?, que comienza con Adán y Eva y se va cerrando hasta que llega Noé. En Noé se abre otra vez a 3 hijos. Ahí están Sem, Cam y Jafet, ¿no? Se abre otra vez. Noé es como el embudo de todo y otra vez se abre hasta que vuelve a cerrarse otra vez en Abraham y se vuelve a abrir en Jacob, en Isaac, y otra vez se abre con los 12 hijos de Isaac. Y entonces así es la vida, ¿no? Como un embudo abierto, se cierra, se abre otra vez, se cierra otra vez, se abre otra vez y ahí va. Y ahora está pues ya muy abierto. Bueno, entonces la Biblia es una pedagogía muy bonita porque nos está ayudando a entender verdaderamente pues la razón de toda nuestra existencia, de todo lo que somos. Vamos a dar inicio a leer algunas partecitas del capítulo 6 al 3. Dice: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, estamos en el capítulo 6 de la Biblia, empezando, dice, nacieron hijas. Ahí está, dice. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaban. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá así para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Dios limitó el vivir. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros quisiéramos ser eternos, pero les pregunto yo a ustedes, ¿para qué ser eternos? Tanto tiempo en esta vida, tantos padecimientos, tantos sufrimientos, ¿no? Pues la vida es un regalo de Dios, es un ciclo que se va a cerrar para que algún día podamos estar
si nos portamos bien con Él, y si no, pues a ver dónde vamos a estar. Por eso Dios dijo, ya no va a vivir nadie más de 120 años, ¿no? Ya no, ya era mucho lo que estaban viviendo los hombres, y yo creo que dijo, ya está muy poblada la tierra, ya no es necesario. Entonces dice, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. No es Dios. El único eterno es Dios. Que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, aquí esto se ha prestado para decir que vinieron gigantes. Esto se ha prestado para venir que vinieron hijos de Dios y tomaron a las mujeres. Entonces otros han dicho que son demonios. No se sabe exactamente la interpretación de esta escritura. Lo que sí se sabe es que Dios estaba muy al pendiente del pueblo, y Él entonces interviene para que los hombres no vivan más de 120 años y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí viene, dice, Yahvé, estamos en el versículo 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creados. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Ahí está, siempre hay un hombre de bien, Aunque ustedes vean en esta sociedad llena de pecado, de maldad, no, también hay personas de bien. Hay hombres y mujeres hoy en día que buscan vivir como Dios manda. No todo está perdido. Esta es la historia de Noé. Fíjense qué bonito empieza esta historia. Hay que entender aquí, voy a hablarles un poquito de esto. Bueno, vamos a leer y luego les hablo. Dice. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo. Cuando escuchen la palabra justo en el Antiguo Testamento se refiere a un hombre santo, a un hombre de bien. Lo que hoy nosotros llamamos santos, ellos les decían justos. Por eso a José le van a decir que era un hombre justo también. Dice, Noé era un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios, y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No habla de las hijas, pero también hubo hijas, ¿no? Estamos escribiendo esta parte, los 3 capítulos 6, 7 y 8, son capítulos que son un resumen de 2 tradiciones, la yavista y la eloísta, entonces, que ya vimos anteriormente. Es un resumen de toda una cultura muy concreta de estos tiempos. Dice, Noé caminaba con Dios, Noé tuvo 3 hijos. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios la tierra y se vio que estaba corrompida, pues todos los mortales de la tierra se seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues en la tierra está llena de violencia por su culpa y los voy a suprimir en la tierra. En cuanto a ti, construye una arca de madera de ciprés, y en el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Le construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y le harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para que acaben con todo ser que tiene aliento y vida bajo la tierra. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo voy a fijar mi pacto, y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas, de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra, de cada especie, de pájaros, de animales, de cada especie, de los que se arrastran por el suelo, entrará contigo una pareja para que puedan salvar la vida. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo lo que Dios le había mandado. Fíjense cómo Dios le dice a Noé, prepárate. Pero algo que a mí siempre me ha admirado de Noé es que Noé no le cuestiona a Dios. No le dice, ay, ¿y cómo le voy a hacer? A ver, dame dinero para hacerlo. Como mucha gente que ahorita conozco, que uno le pide que haga algo,
que se involucre en algo y la gente dice, ¿yo por qué voy a hacer eso? Eso que va a hacer el Padre no sirve, eso no existe, yo no creo en eso. Fíjense cómo hay gente incrédula todavía el día de hoy, cosa que no pasaba con con Noé, que Noé va a escuchar a Dios y le va a decir que sí. Dice, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo 7 parejas de cada especie. Animales puros, ahorita más adelante vamos a entender qué es eso, animales puros o impuros. De todos los animales 7 parejas, dice. Y de los animales impuros tomarás un macho con una hembra, nomás una pareja de los impuros. Del mismo modo, de las aves del cielo tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserven las especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré a todos los seres que creen. Noé hizo todo lo que Yahvé le había ordenado y Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé pues entró en el arca junto con su esposa, los hijos y las esposas de sus hijos, animales puros e impuros. Entraron en 2, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17 del segundo mes del año, 17 de febrero se podría decir, si estamos a como mediano ahorita, a como se miden ahorita los días, porque no era así, dice, todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo, estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé entró en el arca con sus hijos. También entraron con ellos en el arca las diversas especies de animales salvajes y de los otros animales, de los reptiles que se arrastran en el suelo, de las aves y de todo ser que respira. Bueno, etc. Y Yahvé cerró la puerta del arca de Noé. El diluvio cayó 40 días y 40 noches sobre la tierra. Fíjense, es muy interesante. A mí me decían, ¿quién cerró el arca de Noé? Si todos se subieron. Dios. Aquí dice, Yahvé cerró el arca. Él cerró la puerta del barco llamada arca de Dios. Y entonces ya dice, las aguas subieron, crecieron enormemente sobre la tierra. Todo ser vivo, estamos en el versículo 22, todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Allí perecieron todos los vivientes que había sobre la tierra. Desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron borrados de la superficie de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Bueno, entonces, lo que yo les quiero decir es, esto es muy interesante. Podemos estar leyendo mucho tiempo esta historia. Yo les recomiendo que sí lo vean. Dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan y multiplíquense, ¿no? Estamos en el capítulo 9 del Génesis, así comienza, un nuevo orden, una nueva vida, cuando bajan del arca, que todos habían muerto, y ellos van a volver a poblar la tierra. Dios dice, crezcan y multiplíquense, así como les dijo a Adán y Eva, como que Dios dice, bueno, voy a borrar a toda esta especie malvada, voy a empezar con una nueva generación que es Noé y sus hijos. La nueva generación, la nueva oportunidad, el nuevo orden del mundo, con otro hombre llamado Noé, un hombre bueno que Dios encontró. Entonces dice que todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no deben de comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Esto es, vamos a encontrar muchos problemas con la cultura judía, que no comen la sangre de los animales, ni tampoco comen algunos animales. La sangre de ustedes como si fuera su alma, pediré cuenta de ella, cualquier animal, y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. Aquí viene esta historia de los hermanos, algunos hermanos separados que no hacen transfusiones de sangre, porque la Biblia lo prohíbe. Pero miren, estas son reglas que Dios dio al pueblo judío. Con nosotros los cristianos, las reglas van a cambiar. Jesús viene a darle plenitud a la ley. No se quedó en estas normas que quedaron aquí. Dice, en cuanto a ustedes tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla.
Dios le dijo a Noé y a sus hijos: miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Versículo 8 del capítulo 9. Y también con todos los seres vivientes que están con ustedes. Esta es la señal. Versículo 12, Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y yo, y con todo animal viviente. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda la carne. Pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua de Dios con toda la carne, o sea, con todo ser animal que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que yo establezco con ustedes. El arco iris, no sé si se acuerdan ustedes de eso, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, toda la historia, y quiero leer algunas cosas para tener en consideración de esto. La narración del diluvio es la mezcla de las dos tradiciones, yavista y sacerdotal. Esto explica una lectura atenta, las repeticiones y discordancias de estos capítulos. Así es. El autor, acuérdense, ya habíamos dicho la lección pasada, el autor trata de concretizar esta historia tan singular del diluvio en aterrizarlo a la historia de Israel. Por eso es un nombre concreto que es Noé con sus hijos. No aparece el nombre de las mujeres, que también aquí hay esposas, solamente aparece el nombre de los hombres, pero Dios hace una alianza. Entonces, la persona que escribe el Génesis hace un desglose muy concreto de lo que estaba pasando y de cómo Dios volvió a iniciar la humanidad. El autor no se empeña en resumir o corregir porque no quiere darnos un documento histórico de los hechos, sino que su objetivo es poner evidencia a algunas enseñanzas. Así es, los autores de la Biblia no están buscando dar datos históricos, geográficos, biológicos. Están buscando darle salvación y sentido a la historia de los hombres en este mundo, nuestra historia de salvación. ¿Qué le interesa al autor de la narración del libro del diluvio? Dice: la unidad de Dios frente al politeísmo de los relatos de Babilonia sobre el mismo tema del diluvio. Los babilonios conocían la narración del diluvio, o sea, el diluvio es un acto histórico, es un acto que verdaderamente sucedió, y ese dato que sucedió va a ser narrado por la cultura politeísta, o sea, los que creen en muchos dioses, el dios del alcohol, el dios de la fertilidad, el dios del campo, el dios de la tierra, el dios del sol. La cultura politeísta va a narrar el diluvio, pero también la cultura monoteísta, que es el pueblo de Israel, que solamente pone un Dios, un solo Dios verdadero con el que Noé habla. Noé habla con él, habla con ese Dios concreto y específico llamado Yahvé, con el que tiene un diálogo. Noé, tú te construirás, tú te subirás, tú cerrarás, tú esto, tú aquello. Bueno, hay un diálogo muy concreto. Lo otro es destacar la figura de Noé y la alianza de Dios que hace con él, como anillo importante entre Adán y Eva. Así es, Dios vuelve a hacer una alianza como la que hizo con Adán y Eva. Esta es la segunda alianza, muy parecida a la primera, cuando Dios le dice: crezcan y multiplíquense. Ahora Dios le vuelve a decir a Noé, cuando bajan del arca: crezcan y multiplíquense, ¿no? No quedó nadie sobre la tierra, ahora ustedes van a volverla a poblar de personas de bien. Aquí, ahorita vamos a hablar un poquito de estos detalles. Dice: precisar que Dios, aunque el pecado impere en el mundo, queda siempre dueño de la historia y los hombres quedan siempre bajo su juicio. Así es, aunque haya mucho pecado en el mundo, como lo hay hoy, Dios es el dueño de la historia, es el dueño de la humanidad, es el dueño del mundo, y así pase lo que pase, no va a poder terminar este mundo hasta que Dios diga, no hasta que nosotros digamos. Los hijos de Noé, estas son notas, Sem, Cam y Jafet, son nombres simbólicos y populares para explicar el origen de las razas humanas. Los tres hijos de Noé representan la humanidad entonces, que vuelve a nacer, que vuelve a vivir. El diluvio es histórico. No cabe duda que el autor habla de un hecho que él considera realmente acaecido. Es posible que haya pasado algo extraordinario en los tiempos antiguos, que luego las tradiciones populares hayan engrandecido, ¿sí? Así es, o sea, un diluvio
sucedió. Las dimensiones no las sabemos. ¿Terminó con la humanidad? Quizás sí, pero con la humanidad de lo cercano. No sabemos ya exactamente hasta dónde se habían regado los hijos de Caín, los hijos de Set. Habían poblado a lo mejor otras rutas donde no vivían estas personas que murieron en el diluvio. Lo que sí sabemos, dice, la Biblia narra un diluvio universal. Esta característica de universal debe entenderse que no de toda la tierra, sino de una vasta zona de la región de Mesopotamia. Mesopotamia, que está ahí en medio del río Éufrates y Tigris, parece que es la que se va a inundar. Obviamente, en estos tiempos ya había personas viviendo no solamente en Mesopotamia, sino quizás cerca de ahí, cuando la tierra comenzaba a poblarse. Entonces, lo que la Biblia nos interesa no son los datos históricos. No sabemos si el diluvio mató a 100,000, a 400,000, a 2 millones o a 3 personas. No sabemos cuántas personas murieron con el diluvio. Pero de que murió la humanidad de esa región, murió. Es un hecho histórico narrado en la Sagrada Escritura con mucha veracidad, y que no solamente está en la Escritura. Hay otros libros o otras tradiciones no cristianas, no judías, que también habla de la extinción de la raza humana de entonces. Así que, hermanos, lo más importante del diluvio no es a cuánta gente mató, por qué la mandó, sino la intervención de Dios para ponerle un alto al hombre que estaba corrompido. ¿Cuánta falta nos hace ahorita un diluvio, verdad? Y luego le echamos la culpa a Dios que por qué nos castiga, pero es que también la humanidad se corrompe y vive en contra de las leyes de Dios. Vive sin Dios. Entonces Dios también, aquí llegó el momento que se cansó, y que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Dios es el dueño de la historia, no nosotros. Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de la vida. Nosotros somos herederos de ese regalo maravilloso de Dios. Comportémonos como Dios nos manda y reconozcamos las alianzas que Él hizo con el pueblo de Israel, con estos personajes como Noé. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes, explicarles estos capítulos, que me falta tiempo, pero vamos a ir explicándolos poco a poco. Vamos muy bien, gracias a Dios. Pues gracias por estar con nosotros. Por favor, sigan en mis redes sociales oficiales y también vean las lecciones por orden. No se las brinquen, por favor. Pues que el Señor Todopoderoso nos bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima.